Amén, gloria a Dios. Vamos a abrir, hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 19, una vez más. Evangelio de Juan, capítulo 19, y vamos a leer del 28 al 30. Juan 19, del 28 al 30. Amén. Dice la palabra: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Juntos, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén, gloria al Señor, aleluya. Estamos ya en la sexta palabra de las 7 que pronunció Jesús en la cruz. Bueno, que no son palabras sino frases, pero se le llaman así popularmente. La sexta palabra, que es consumado es. Las 4 últimas palabras, como hemos dicho, se hicieron seguidas, fueron una detrás de la otra. El Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Volvió la luz, acabó el tiempo de oscuridad. Dijo, tengo sed, y dice que después de haber bebido, inmediatamente dijo, consumado es, y habiendo dicho esto, inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Todo esto se hace una cosa detrás de la otra. Son las 3 de la tarde del viernes de la crucifixión. Es también la hora en que en el templo se está ofreciendo el sacrificio de la tarde, el cordero, el holocausto de la tarde. Gloria al Señor. No son, ese consumado es, no son las palabras de un condenado, sino de uno que ha alcanzado la victoria. No es algo así como se acabó, por fin terminé, o un ya me libré de todo esto, sino más bien lo he logrado, he conseguido el propósito por el que había venido. Es, igual es que no hablo bien tampoco. Entonces es una palabra de triunfo, es una palabra, una exclamación de victoria. Como les decía, en griego es una sola palabra, tetelestai, que significa precisamente eso, que se ha acabado, que se ha cumplido, que se ha hecho lo que se debía hacer. Todo lo que él tenía que cumplir en la tierra estaba cumplido. Estábamos viendo la semana pasada que él cumplió fue la voluntad de Dios. Él hizo lo que debía hacer, lo hizo hasta el final. Él hizo ese sacrificio perfecto, porque él ya de primera hora, él ya estaba diciendo, holocaustos y sacrificios no te agradaron. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Más que para morir, más que para hacer milagros, más que para cualquier otra cosa, lo que el Señor hizo fue hacer la voluntad de Dios. Sin eso, su muerte no hubiera servido. Porque si él no hubiera hecho la voluntad de Dios y hubiera pecado, su muerte hubiera sido por su pecado y no por el nuestro. Por lo tanto, todo lo que nosotros podemos mirar y todo lo que nosotros recibimos no es solamente porque él derramó su sangre, es porque él anduvo en santidad, hizo la voluntad de Dios todo el tiempo que estuvo en esta tierra. Murió joven, hermano. Murió con 33 años. Era joven. Muchos aquí ya hemos pasado esos 33, algunos hasta los hemos doblado, ¿no? Pero él en 33 años ya había cumplido todo lo que vino a hacer, todo lo que tenía que haber hecho. ¿Qué tenía que hacer? Lo vimos la semana pasada. Él vino a manifestar su nombre, él vino a traer la verdadera palabra de Dios, porque en ese momento las enseñanzas que se estaban dando no eran muy correctas. Él vino a levantar un grupo de testigos que llevaran el Evangelio y los guardó hasta el final para que pudiesen llevar ese Evangelio y seguir su obra.
Fruto de todo eso somos nosotros hoy aquí. Fruto de todo eso ha hecho posible que nosotros estemos aquí. Él cumplió la voluntad perfectamente, hizo un cumplimiento de su voluntad hasta la muerte, en toda su vida y en toda su muerte, y cumplió también su voluntad de una manera voluntaria. Él dijo: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Por lo tanto, tenemos un cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios. Él puede decir: consumado es. Hemos hecho lo que Dios quería que hiciéramos, lo que teníamos que hacer. Otra cosa que se había cumplido, dijimos, fue la profecía. Cuando hacemos la voluntad de Dios, las profecías se cumplen. Cuando hacemos la voluntad de Dios, las promesas se cumplen. Y por lo tanto, también esas profecías que veíamos extraordinarias en el Antiguo Testamento, tan precisas, tan exactas, como diciendo exactamente lo que tenía que suceder, como que naciera precisamente en Belén, que era una aldeíta, que no era... Uno dice, tiene que nacer en Barcelona, y de aquí nacen muchos, pero precisamente en Belén, que era una aldea pequeñita. También aquello de que la entrada triunfal sería en un asno, la traición de Judas, de su compañero, las 30 monedas de plata, todas las profecías, todos los pactos que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, todos los tipos que podemos ver en el Antiguo Testamento, todos quedan cumplidos y por lo tanto Jesús dice: consumado es. Se acabó. Se acabó el trabajo que tenía que hacer en esta tierra. Otra cosa que se cumplió, y eso es muy importante también, se cumplió la ley. Que Jesús cumpliera la ley demuestra algo muy importante, hermano. Se puede cumplir la ley de Dios en nuestro cuerpo. Se puede andar en santidad. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros insistimos en lo que es la experiencia. A veces la experiencia va en contra de la verdad. Amén. A veces la experiencia hace que veamos las cosas de una manera que no es correcta. Porque a nosotros nos ha ido mal, pensamos que va a ir mal siempre. ¿Verdad? A uno le gusta, yo qué sé, a uno le gustan las lentejas hasta que un día le sientan mal. Y a partir de ese día, dice: no, yo no como lentejas porque a mí me sientan mal. Y a lo mejor fue solo un día, pero ya uno se queda con esa experiencia y ya no se arriesga, ¿verdad? Entonces muchas veces la experiencia, ¿cuál es la experiencia de la que estoy hablando? Estoy diciendo que todos pecamos. Esa es la experiencia. Gloria a Dios. Yo le digo: hermano, usted puede guardar santidad, usted puede ser perfecto en santidad delante de Dios. Usted me dirá: no, hermano, eso yo no lo puedo hacer porque nadie lo puede hacer. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Lo que quiere decir que si no lo hacemos, el problema no es que nuestro cuerpo no pueda llevar santidad. El problema no es que el hombre no pueda guardar santidad. El problema es que no la guarda. Que no se esfuerza, que no usa el potencial que tiene, porque cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene poder. Y no hablo de poder para hacer milagros o levantar muertos, hablo de poder para andar en santidad, para poder hacer la voluntad de Dios como la hizo Jesús. En Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Este era un propósito de su venida muy importante. Él venía a cumplir la ley y los profetas. Usted ve el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es como 3 veces más largo que el Nuevo. Hay profecías, hay tipos, hay enseñanzas, hay un montón de cosas. Y todas esas cosas el Señor vino es a cumplirlas, incluyendo la ley.
Una ley que usted la lee y usted la ve como tan difícil de cumplir, como tan complicada, como tan imposible, pero Él vino a cumplirla. En Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo. Nosotros no hemos sido tentados en todo. Somos tentados en algunas cosas, en otras no, ¿verdad? Hay cosas a las que usted nunca habrá sido tentado, tal vez usted nunca ha pensado en matar a nadie. Por lo menos seriamente, ¿no? A lo mejor sea yo a usted lo mato, pero bueno, no era en serio. Pero hay cosas en las que quizá uno nunca ha sido tentado. Tal vez usted nunca ha sido tentado a tomar droga. Usted ha dicho, no, yo eso no lo quiero yo en mi vida para nada, nunca, jamás. Y ahí está. Pero Jesús dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y es importante que entendamos esto, porque Dios no cumplió la ley, Jesús no cumplió la ley simplemente porque Él era Dios. Claro, no podía pecar porque era Dios. Pudo ser tentado. Dios no puede ser tentado, usted lo sabe. Pero Él pudo ser tentado. Porque aunque era Dios, Él se manifestó en carne para ser a nuestra semejanza. Entonces, si Él hubiera andado en este mundo así como flotando, o algo así, como un ser tan espiritual que, bueno, nosotros no estaríamos identificados con Él, ¿no? Diríamos, no, Él no puede entenderme a mí porque Él era Dios y Él estuvo aquí, pero como era Dios, hizo lo que quiso, podía hacer lo que quisiera y no entiende las limitaciones que yo tengo, los pensamientos que yo tengo, las tentaciones que yo tengo. Él las tiene. Jesús fue tentado. Mire qué pasó, fue tentado después del bautismo. Y fíjense lo que pasó en Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, fue tentado en todo. En esa tentación, en esas tres tentaciones, nosotros vemos las tentaciones sobre todo lo que se puede ser tentado. Y después de haber acabado eso, dice la Biblia que se apartó de él por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvo el diablo sin poder venir a atacar a Jesús? Mire, la razón por la que Satanás no atacaba a Jesús es porque él sabía quién era Jesús. Entonces el diablo sabía perfectamente con qué se estaba enfrentando. Pero había algo que sí le preocupaba, y es que Jesús venía a deshacer sus obras. Venía a desmontar su poder. Por eso Él volvió a aparecer cuando Él estaba para ir a la cruz. En Mateo 16, 21 a 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las del hombre. Quítate delante de mí, Satanás. Cuando Jesús comenzó a declarar que había llegado el tiempo de su muerte y resurrección, Pedro, en un sentimiento más que humano, en un sentimiento de amistad, en un sentimiento de cariño, ¿no? Le dice: de ninguna manera estas cosas te acontezcan a ti. Claro, es algo muy normal ver
ese sentir en el hombre, ¿verdad? Porque Pedro podía haberse gozado de eso, porque dijo que iba a morir e iba a resucitar. Bueno, eso está bien, ¿no? Eso está bueno. Hágalo. Pero Pedro se quedó con que iba a morir. Lo de iba a resucitar no lo escuchó, o no lo consideró, o no lo creyó. Pero él dijo, nunca eso te vaya a pasar. Y entonces el Señor le dice, tú pones la mirada. No pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y cuando ponemos la mirada en las cosas de los hombres, hermano, nos apartamos de la santidad de Dios. Nos apartamos de la voluntad de Dios. Por lo tanto, la cruz supone el final de la ley. Y eso quiere decir el final del poder de la ley. En Romanos 10:4. Pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Hoy la ley no es lo que va a marcar su destino eterno. Hoy la ley no es lo que va a marcar si usted es salvo o no es salvo. Eso ya ha pasado. Ya no nos medimos por ese baremo. Ya la ley no tiene nada que ver porque ha llegado Cristo. ¿Y qué viene Cristo para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Quiere decir que ahora la pregunta es, ¿cree usted en Jesús o no cree en Jesús? Esa es la cuestión. Eso es lo que va a cambiar. Ahora veremos más adelante lo que significará creer en Jesús también. Pero en principio, digamos, de momento, que hoy no es salvo por guardar o no guardar la ley, por guardar más o menos la ley, sino que es salvo por creer o no creer en el Señor Jesús, en la obra de Él, en la cruz de Él. Si usted cree en la cruz, entonces ese es el fin de la ley. Porque Él, ¿qué ha hecho ahí? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Cristo nos libra de la maldición de la ley, asumiendo Él mismo la maldición, siendo Él mismo maldito, porque estaba escrito que maldito era cualquiera que fuera colgado de un madero. Por lo tanto, Jesús cargó la maldición de la ley para librarnos de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? Lo leemos un poco antes, en Gálatas 3:10. Porque todo lo que depende de la obra de la ley está bajo maldición, pues Cristo está escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Esa es la maldición de la ley. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ese es el concepto. Usted peca, usted es maldito, porque no ha permanecido en todas las cosas del libro de la ley. Y si es maldito, no puede ser salvo. Y esa era la maldición de la ley de la que hemos sido librados. Hoy eso ya no es así, porque Cristo nos libró de esa maldición de la ley. Nos libró de manera que ahora no es necesario guardar la ley, sino es necesario creer en Cristo. La expresión que aparece aquí, escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere. Esa expresión, maldito todo, es la misma que aparece en unos versículos más adelante cuando dice, maldito todo el que es colgado del madero. Es exactamente lo mismo. Hay una maldición sobre aquel que no cumple la ley, hay una maldición sobre aquel que no guarda la ley,
Y Cristo nos ha librado de eso. Usted no va a ser maldito por no guardar la ley. Eso está superado. Eso ha pasado porque Cristo vino a cumplir esa ley. Eso ya estaba escrito en Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Esa era la maldición de la ley. Puede leerla también en Ezequiel 18:20. El alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. Fíjense qué terrible es eso, hermano. Qué terrible es eso. Hay como una consecuencia del pecado que no le deja esperanza. Es decir, cuando usted peca, eso es algo que va a caer sobre usted. En la antigua ley era así. Por eso nunca nadie pudo cumplir la ley. Y nunca nadie pudo salvarse por la ley. Usted puede ver la gente del Antiguo Testamento, usted puede ver a David, puede ver a Abraham, puede ver a quien quiera que vea, ninguno de ellos guardó la ley. Todos pecaron. Y tenemos constancia de algunos de sus pecados, ¿verdad? Están ahí. Y eso hacía que ellos tuvieran que ser malditos según la ley. Ahora, si alguien dice, no, pero nosotros sabemos que son salvos. Bueno, por la fe. Porque ellos creyeron a Dios. Porque ellos creyeron en la verdad y anduvieron en esa verdad. Pero no porque no pecaran. Pero si hubiéramos aplicado la ley, por decirlo así, en rigor, hubieran sido malditos, no podrían ser salvos. Y Cristo nos viene a librar de eso. Nos libra de esa muerte. En 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos. ¿Usted cree que Jesús murió por usted? Amén, amén. Ahora la siguiente pregunta es más difícil. ¿Usted cree que usted está muerto? Al pecado, quiero decir, ¿eh? No vamos a tener aquí una congregación de zombies. Luego todos murieron. Si alguien ha muerto por usted, usted está muerto. ¿Sabe algo muy interesante de un emperador romano? Muy malo, muy malo, muy malo. Que cayó enfermo, muy enfermo. Creo que fue Nerón, ¿eh? Estoy prácticamente convencido, pero no lo digo muy seguro porque no estoy seguro. Cuando él estuvo muy enfermo, algunos de los senadores, que no recuerdo el nombre, ese sí que no tengo ni idea, dijo que él delante de Dios dijo, salva a Nerón y mátame a mí. Cuando Nerón se repuso, alguien le dijo, como un halago, mira, este le dijo a los dioses que le tomaran a él en vez de a ti. Y Nerón le dijo, pues yo estoy vivo pero no te veo muerto. Y se tuvo que suicidar el senador. Porque él había dicho, ¿no? Yo pongo mi vida por Nerón. Entonces dije, pues si Nerón está vivo, tú tienes que estar muerto. Si Cristo puso su vida por ti, tú tienes que estar muerto. Tienes que estar muerto al pecado. Por eso dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque él murió por todos.
Entonces, ahora, ¿cómo somos salvos? Viviendo para Él. Gloria a Dios. No solo creyendo en Él, sino viviendo para Él. Hay esa anécdota que usted habrá escuchado tal vez de esos dos hermanos gemelos, que uno era muy bueno y otro muy malo. Porque siempre las anécdotas son así, ¿no? Nunca hay grises. Uno es completamente negro y el otro es completamente blanco. Todavía uno que era una persona muy honrada, muy decente, muy correcta, tenía su casa, tenía su vida. El otro era un delincuente por ahí, asesino, ladrón, qué sé yo qué. Y un día ese ladrón, después de matar a una persona, estaba todavía con sus vestidos manchados de sangre, y él, huyendo de la policía, se fue a refugiar en la casa del bueno. Y se metió allí en la casa de su hermano y le dijo: escóndeme que viene la policía. Y él dijo: voy a hacer algo más que esconderte. Y él se quitó la ropa, se puso la ropa de su hermano y esperó a que llegara la policía. Cuando llegó la policía no tuvieron dudas. Ese era el asesino. Lo condenaron, lo metieron en la cárcel, y él les dio una nota para su hermano cuando él muriera. Y la nota para su hermano era: yo he muerto por ti, ahora tú vive como yo vivía. Aleluya. Es la oportunidad, ¿no? Amén, amén. Es la oportunidad que tenemos, hermano. Cuando usted viene al Señor, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No lo estropee. Amén. No lo estropee. Tiene una vida nueva. Tiene una nueva vida delante de usted. ¿Cómo la va a vivir? ¿Cómo la vivió la otra? Ahora, si Él murió, todos morimos. Por tanto, como murió por todos, es para que nosotros vivamos. No para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó. Primera de Corintios 15, 22. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Eso es lo que Cristo está haciendo, hermano. Le está dando vida. Vida eterna. De la misma manera que en Adán todos morimos. En el pecado todos morimos. Todos nacimos allí. Todos empezamos allí. Todos estuvimos allí. Pero cuando venimos al Señor es para dejar de estar allí. Amén. Para ser vivificados. Para ser restaurados. Para poder andar en santidad. Eso es lo que el Señor consiguió en la cruz. Cuando Él dice consumado es, Él está diciendo: hemos cumplido la ley, hemos acabado con la ley, y ahora estamos llegando a los tiempos de la gracia, estamos llegando a los tiempos en los que la salvación y la santidad del hombre van a ser posibles. En Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por tanto todos pecaron. Amén. Por un hombre, no por una mujer, por un hombre entró el pecado. ¿Y por qué no digo por una mujer? Porque si es cierto que Eva fue la primera, Adán fue el que acabó con el tema. ¿Qué hubiera pasado si Adán no hubiera comido del fruto? Yo lo he pensado a veces, ¿no? Por pensar, porque usted sabe que yo pienso mucho. Por pensar en algo, yo digo: ¿qué hubiera pasado si Adán, cuando ve a Eva ahí con el fruto ahí mordido, él hubiera orado y pedido a Dios que perdonara a su esposa? O que le hubiera dicho a su esposa: yo no voy a comer de eso, es pecado. ¿Qué hubiera pasado? Si hubiera hecho otra cosa, el pecado no habría entrado en el mundo. Hubiera sido el pecado de Eva. Yo no sé qué hubiera pasado con Eva. Tal vez Eva hubiera muerto, tal vez yo qué sé, lo que fuera que pasara. Pero el pecado no habría entrado si no fuera porque el hombre pecó. La mujer fue la primera, pero el hombre lo acabó.
Podríamos decir que el hombre lo consumó, para usar la expresión que estamos usando. El hombre logró que por fin el pecado entrara. Y ahora ese pecado ha pasado a todos los hombres. Al que dice, no, claro, yo nací, como nací de la simiente de Adán, pues nací con pecado. Algunos creen en un pecado original. Algunos creen que un niño ya nace con el pecado. No, eso no es así. Pecado de Adán es el pecado de Adán, no el mío. Cuando dice que pasó a todos los hombres es por cuanto todos pecaron. Si no hubiera pecado, pues no hubiera pasado nada. Pero porque pecó, es que tiene ahí esa condena, tiene ahí esa carga sobre su vida, esa responsabilidad. En Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Nosotros podemos ver lo que hace el Señor Jesús en la cruz. Cuando Él dice consumado es, está diciendo, por hablar de una manera coloquial, le hemos dado la vuelta al calcetín. Un día, un pecado, una desobediencia, una situación hizo que toda la raza humana fuera condenada. Un día una desobediencia nos constituyó desobedientes. Un día un pecado nos constituyó pecadores. Un día un hombre nos condenó. Pero ahora, la obediencia de un hombre nos hace obedientes. La muerte de un hombre nos hace muertos. La virtud de un hombre nos hace virtuosos. ¿Cómo se opera eso? Quiero decir, eso es así, pero ¿cómo se opera? Cuando nosotros creemos en Dios y usamos el Espíritu de Dios que hay en nosotros para andar en santidad delante de Dios. Entonces es que esto es así. Usted tiene una nueva vida, usted tiene una obediencia imputada, que no es la suya, que es la de Jesús. Usted tiene una vida imputada que no es la suya, que es la de Jesús, porque Él eso lo consiguió en la cruz. Por lo tanto, hoy nosotros no estamos predicando la ley, estamos predicando a Jesús, porque Él es hoy el Salvador del mundo. ¿Salvador de qué? De la maldición de la ley. Salvador de la ley. Nos libró de esa maldición. Nos quitó eso de encima. Eso no quiere decir que porque usted no tenga esa maldición pueda hacer lo que le da la gana y pueda pecar y no pasa nada. No, ya eso ya lo hemos hablado. Pero sí quiere decir que no va a depender de eso. Y eso también hace mucho bien. Yo estoy pensando que en el Antiguo Testamento muchas veces cuando uno cometía un pecado tenía que ofrecer un sacrificio. Y había sacrificios, hermano, bastante completos, ¿no? Un cordero, 3 corderos, una oveja. Eso vale pasta. Eso no es gratis. Uno no va a ir a un rebaño y dice, me voy a llevar esta ovejita por mi pecado. No, tenías que pagar. Tenías que decirle al pastor, ¿cuánto vale una oveja? ¿Cuánto vale un carnero? Y cada vez que pecaba, pues ahí estaba ofreciendo su sacrificio. Bueno, qué terrible, ¿no? Yo pienso, a lo mejor alguna vez no pudo alguien, ¿no? Le digo, uy, usted cometió ese pecado, usted tiene que ofrecer 3 corderos. Yo decía, no, yo no tengo dinero. ¿De dónde saco yo 3 corderos? ¿Quién me los vende? ¿Tengo que esperar al Black Friday o qué? A ver si me los bajan de precio, no sé. ¿Qué hago? No sé, hermano, esa preocupación usted no la tiene, hermano. Gloria a Dios. El perdón de pecados está al alcance de nuestra mano. ¿Sabe qué pasa? Que hay algo que, cuando nosotros miramos la gracia, hay algo como más serio todavía que la ley.
La ley tiene una seriedad, evidentemente. Pero mire usted, el Señor le dijo que si su hermano peca contra usted 70 veces le perdone. ¿Verdad que sí? ¿Y qué nos dice eso? Nos dice que Dios está dispuesto a perdonar 70 veces. Gloria a Dios. Porque Dios nunca pide nada que Él no haga. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que Dios conoce nuestro corazón. Amén. Dios sabe si hay arrepentimiento en el corazón. Y si no hay arrepentimiento en el corazón, Él no va a perdonar. Yo sí que voy a perdonar porque no conozco el corazón. También Dios me dice que perdone, yo perdono. No tengo ningún problema. Pero Dios, cuidado, esto es serio. No venga delante de Dios pidiendo perdón si realmente en su corazón no está arrepentido. Porque no lo va a encontrar. A lo mejor usted va a decir, bueno, por lo mejor me iba mejor lo del cordero. Pues igual sí. Pero nosotros hoy tenemos una vida. Somos vivificados por el Señor. Amén. Tenemos un poder para poder andar en la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Cosa que no pudieron hacer nadie de los que nos precedió en el Antiguo Testamento. Así que, hermano, cuando el Señor dice consumado es, está diciendo hemos acabado con la ley. La ley ya ha sido cumplida, los profetas ya han sido cumplidos. Y algo más también se cumplió ahí. Se cumplía su manifestación en carne. Estaba acabando ya. El tiempo de la humillación, el tiempo de la obediencia, el tiempo del sufrimiento, eso estaba acabando. A los ojos del mundo él fue un delincuente condenado. Alguien que fue condenado a muerte por el Imperio Romano y fue crucificado y ahí se quedó. A los ojos del diablo tal vez fue como el triunfo de sus manipulaciones. Él estuvo allí manipulando a Judas, estuvo manipulando a los sacerdotes, estuvo manipulando a la gente para que le crucificaran, para que acabaran con su vida. Y tal vez para él eso lo consideró como un triunfo. Pero a los ojos de un discípulo fiel del Señor, eso era un asesinato cruel. La cruz era lo más cruel que se podía sufrir. Así que podemos ver de varias maneras cómo acabó la vida de Jesús, cómo acabó su vida en la tierra. Pero en Hechos 3, 14 y 15, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Hechos 3, 14 y 15. mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Delante de esta gente se pudo decir con denuedo, se pudo decir con confianza: ustedes negaron al santo y al justo, prefirieron a Barrabás. Y matasteis al autor de la vida. Eso es lo que pasó. Tal vez no fue así el día de la cruz. Tal vez el día que Jesús fue crucificado, uno pensó una cosa, otro otra, otro otra. Nos acordamos siempre de esos discípulos del camino de Maús, que cuando se encontraron con el Señor le dijeron: nosotros creíamos que Él iba a librar a Israel. Lo creíamos, pero ya vemos que los han matado, no sé. Lo han matado. Ya está, ya se acabó. Pero luego viene la resurrección, luego viene el derramamiento del Espíritu Santo, luego vienen los testigos que Él había levantado y que pueden decir: Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos.
Ahora ya la manifestación en carne se acabó, ya lo que tenemos es a un resucitado de los muertos. Cuando él entregó a María a Juan, y a Juan le dijo que se quedara con María, él estaba cortando todo vínculo humano, estaba cortando todo lo que tenía que ver con este mundo para partir a su lugar. El mundo y el diablo tal vez creyeron que habían vencido, pero él usó eso para vencer. Él pudo consumar su obra, vamos a decirlo así, con la complicidad de aquellos que creían que le estaban cortando. Ellos estaban viendo, el mundo se va tras él, este hombre está haciendo milagros, este hombre está haciendo prodigios, no podemos consentirlo, vamos a cortarlo, vamos a matarlo. Y eso fue lo que le llevó al triunfo. Porque ahí él es donde triunfó sobre la muerte. Era el final de sus sufrimientos, de esa angustia. En Lucas 12:50. De un bautismo tengo que ser, 12:50. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Jesús está hablando de su muerte como un bautismo. Y dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y dice, ¿cómo me angustio? Me angustio hasta que se cumpla. Y aquí en la cruz está acabando la angustia. Está acabando el sufrimiento. Porque se está cumpliendo. En el Salmo 143:4. Y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Mi espíritu se angustió dentro de mí. Bueno, el Señor lo pasó mal. Emocionalmente mal. No solo por la cruz, no solo por el dolor físico. Yo siempre he pensado en ese muchacho de 12 años que fue al templo, que estuvo yendo a la sinagoga los sábados, que estuvo escuchando a uno y otro que hablaban allí en la sinagoga, el rabino tal y el rabino cual, que leían una porción de la palabra y que explicaban, y que tal vez lo que explicaban no era ni mucho menos la verdad, ni mucho menos estaban hablando bien. Pero allí estaba él, ese joven de 15 años, de 16, de 20, de 25, de 28, escuchando esas tonterías, esas barbaridades, y callado. Pero callado, yo creo que angustiado. Yo creo que él diría, eso no fue lo que yo inspiré a Isaías, o eso no fue lo que yo inspiré a Jeremías, o eso no fue lo que yo le dije a Moisés. Pero allí él estuvo escuchando. Cuando él vio que el pueblo no le aceptaba, sin duda sintió angustia, no solamente en el tiempo de la muerte, pero por fin acaban sus sufrimientos con un sacrificio perfecto, hecho ya una sola vez y ya para siempre. En Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Consigue Jesús efectuar el sacrificio perfecto, en olor fragante. El sacrificio que no tiene mancha, el mejor cordero, el mejor sacrificio. La obra de Jesús fue perfecta, del principio hasta el final. Siempre hizo la voluntad de Dios. Y siempre hizo no solo lo que a Dios le convino, sino lo que le convenía al hombre, lo que le convenía al pecador. Y por eso también ese consumado es, que estamos diciendo, se consumaron la ley, se consumaron los sacrificios,
pero también, sobre todo, se consumó el mensaje del Evangelio. Hay un mensaje del Evangelio porque se consumó esa obra. Cuando el diablo creyó haber acabado con él, fue él quien acabó con el diablo. Fue él quien acabó ya para siempre con esto. Desde la mirada, cada Dios miraba al día de la salvación, miraba hacia ese tiempo. Se lo dijo al diablo. No es una promesa a Adán. Muchos dicen que esta es la primera promesa, pero no es una promesa a Adán, son palabras dirigidas al diablo. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esa es una promesa hecha al diablo. Te van a herir en la cabeza, tú vas a herir en el calcañar. Desde el mismo momento que el hombre cayó, Dios ya estaba hablando de la cruz. Ya estaba diciendo, algún día va a llegar eso. Y eso se consumó en la cruz. En la cruz se hizo. Por eso se propuso la salvación del hombre. Se propuso desde el mismo momento de la caída levantar al hombre de esa caída, y lo consigue en esa cruz. En 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él apareció para deshacer las obras del diablo. No, el diablo estuvo campando a sus anchas. Estuvo bien. Tuvo capacidades en el Antiguo Testamento, porque el poder del pecado se lo daba. Porque el poder del pecado era la muerte. El diablo podía hacer que la gente pecara y cayera en maldición. Podía hacer que la gente pecara y se fuera al infierno. Pero él vino para deshacer eso. Por muy enmarañado que estuviera todo, por muy mal que estuviera todo, él vino para deshacer esas obras del diablo. Eso solo lo podía hacer Jesús. Solo lo podía hacer Dios. Y solo lo podía hacer manifestándose en carne. Por eso ese era el propósito por el que vino Jesús. En el Salmo 22, ya hemos dicho que el Salmo 22 es el Salmo de la crucifixión. Usted sabe, el 24 es la resurrección, el 22 la crucifixión. Ahí usted tiene bastantes palabras que tienen que ver con la crucifixión. Fíjense que dice, versículos 30 y 31 del Salmo 22. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Amén. Hay un anuncio del Evangelio que por fin se puede anunciar. Aleluya. Está diciendo, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. El Señor hizo esto. Jehová hizo esto. Se manifestó en carne para deshacer la obra del diablo. En Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Él viene a dar su vida en rescate. ¿Qué quiere decir rescate? Quiere decir que usted había sido tomado prisionero.
quiere decir que usted había sido vendido al pecado. Quiere decir que usted había sido dominado por el enemigo, que el enemigo tenía potestad sobre él. Él paga el rescate. Porque el hombre no fue creado para estar en las manos del diablo, fue creado para estar en las manos de Dios. ¿Y por qué está en las manos del diablo? Porque allí el diablo tiene una obra, allí el mal tiene una obra, allí el pecado tiene una obra, pero Jesús vino para deshacer esa obra. Y hoy lo estamos anunciando y decimos, Él lo hizo. Él hizo esto y dio su vida en rescate por muchos. En Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Dios, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Volvemos al mismo pensamiento. Si Él murió por mí, yo tengo que vivir para Él. Si Él murió por mí, yo no puedo vivir para mí porque yo estoy muerto. Y si estoy muerto, tengo que vivir para Él. Ahora, aquí lo que me llama la atención es que Pablo no está hablando en general, está hablando en persona. Está hablando en algo personal. Dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. No está diciendo amó al mundo y se entregó por el hombre. No dice se entregó por el pecado, dice por mí. Por mí, hermano. Gloria a Dios. Por usted. Es algo personal. Es una obra personal, del mismo modo que también es personal que usted viva para Él. Aleluya. Eso también depende de cada uno. Debía sacar al hombre de la pobreza espiritual que había en el Antiguo Testamento. Pobreza porque no le conocían. Pobreza porque lo único que tenían era la ley. Pobreza porque no había otra cosa. Pero ahora lo está quitando. En 2 de Corintios 8:9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Dice que Él se hizo pobre siendo rico. ¿Para qué? Con el propósito, con la finalidad, con el objetivo de que con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Enriquecidos en qué? Vamos a tener casas, vamos a tener coches, vamos a tener de todo. Que estamos hablando del enriquecimiento espiritual. Hermano, nunca en el pasado, en el Antiguo Testamento, se podía tener la vida espiritual que podemos tener nosotros hoy. No se podía, hermano. Porque el Espíritu Santo no venía a morar en la gente. El Espíritu Santo que usted tiene le puede dar una capacidad para vivir una vida espiritual tan plena. Y más que plena, tan rica. Porque a veces la gente piensa que nosotros no vivimos, que nuestra vida es aburrida, que no sabemos disfrutar. Pero son ellos los que no saben. Cuando usted se está entregando al mundo, usted está empobreciendo su espíritu. Está empobreciéndose. Porque hemos sido enriquecidos por el Señor. Cuando hablamos de su pobreza, la gente dice, Él se hizo pobre, nació en Belén. Él se hizo pobre, no tenía dónde recostar su cabeza. Él se hizo pobre, Él vivió ahí como con humildad. Yo no creo que se refiera a eso. A mí que naciera en Belén no me ayuda en nada. Él hubiera nacido en el palacio de Herodes, también podría haber muerto por mí, ¿no? Eso no me cambia nada. Cuando dice que Él se hizo pobre, yo estoy pensando en aquel que no estimó el ser igual a Dios,
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Yo no estoy pensando en alguien que se despojó de propiedades, que se despojó de honores, que se despojó de... No, él de lo que se despojó era de su riqueza. Imagine, si usted puede ser rico espiritualmente por el Espíritu Santo, ¿qué tan rico espiritualmente es el Señor? Pero Él se hizo pobre, se hizo como uno más de los hombres, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Debía anunciar ese reino de Dios, y lo anunció por 3 años. Allá estuvo Él predicando, y abriendo el camino de la misericordia, abriendo el camino para que el hombre pudiera ser salvo, abriendo el camino para que el hombre pudiera ser aceptado delante de Dios. En Isaías 63:9. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó en su amor y en su clemencia, los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la angustia, de la antigüedad. En toda angustia de ellos él fue angustiado, dice, pero dice, en su amor y en su clemencia lo redimió. Eso está consumado, hermano. Eso se consumó en la cruz. En Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Él pasó por ahí, hermano. Él pisó esta tierra. Esa dificultad que usted tiene, Él la pisó. Esa situación que usted está, Él la estuvo. Y por eso cuando usted viene a Él le entiende. Porque Él también padeció siendo tentado. Pero es poderoso para socorrer, hermano. ¿Saben? Nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros llegamos solamente a la primera parte. Usted viene y me dice, hermano, yo me siento mal porque ha pasado esto y esto me ha cargado el corazón y, hermano, yo me siento ahora molesto, me siento tal, me siento cual, tantas cosas que sentimos, ¿verdad? ¿Sabe qué puedo hacer yo? Yo le puedo decir que le comprendo. Le puedo dar un abrazo, pero yo no le puedo socorrer, lo siento. Yo no puedo socorrer a los que son tentados. Cuando usted es tentado, hermano, usted puede clamar al Señor y el Señor le puede socorrer. Cuando usted está a punto de pecar, en el mismo momento preciso que está a punto de pecar, en el segundo que está a punto de pecar, usted puede levantar su mano y decir, ayúdame, Señor, y me largo de aquí. Y dejo el pecado. Por lo menos hoy. Igual mañana tiene que volver a hacer lo mismo. Pero por lo menos ahora. Porque Él es poderoso para socorrer. Yo no. Nosotros no. Nosotros le podemos comprender, le podemos consolar, le podemos abrazar. Le podemos decir que a nosotros también nos ha pasado. Y podemos estar hablando horas de la gente que a usted le defraudó, la gente que a mí me defraudó. Y ahí nos pasamos un ratito, como digo, entretenido, ¿no? Otra cosa no podemos hacer, pero Él es poderoso para socorrer. Él es poderoso para ayudar. Y eso lo consigue ahí. Es consumada la obra de salvación. Y fíjense cuál es esa obra. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, hermano. Y nos ha hecho perfectos. Amén. Eso es lo que se consumó en la cruz. Dice, hermano, pero yo no soy perfecto. Eso es porque usted no quiere. Porque el poder está ahí. El Espíritu Santo está ahí. Gloria a Dios. Pero la carne también. El problema. Pero la obra de Dios fue perfecta, hermano. Amén.
Si usted ve algo que no se cumple, eso no será culpa de Dios. Eso será culpa nuestra. Por eso ahora lo que queda, a pesar de esa perfección, es una obra de intercesión. Y esa obra es la que Él está cumpliendo ahora. En Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. El Cristo murió. Él es el que murió. Hermano, nadie nos va a acusar delante de Él, porque Él fue el que murió. Él fue el que quiso morir por usted. ¿Usted cree que alguien va a venir a Él, le va a acusar, le va a decir, mira lo que está haciendo tu hijo? Y no, ya si yo morí por Él. Yo morí por ese pecado. Él murió. Y cuando murió, acabó el tiempo de su manifestación en carne. Pero después Él resucitó. Gloria a Dios. Glorificado. Y fue exaltado. Y está en su lugar en los cielos. Sobre todos los cielos. Sobre toda potestad. Sobre toda autoridad. ¿Y qué hace? Intercede por nosotros. Eso todavía no está consumado. Todavía se está haciendo. Pero es posible gracias a que Él consumó su obra en la cruz. En Hebreos 7, 24 y 25. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, porque Él vive siempre para interceder por nosotros. Hay una labor de intercesión, hermano. Hay una obra perfecta, pero hay una labor de intercesión. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque somos carne, porque pecamos. Y aunque eso no marca si usted es salvo o no, sí marca su andar delante de Dios. Sí lo marca. Y para Dios es importante que cada pecado sea confesado, haya arrepentimiento, haya perdón, Amén. para poder seguir adelante. Él está siempre pendiente, siempre está allí para interceder por cada uno de nosotros. Así pues, nosotros estamos hablando de que cuando dice consumado está diciendo que toda la obra que Él tenía que hacer se ha hecho. Las profecías se han cumplido. La ley ha acabado. Ahora lo que tenemos nosotros delante es el andar como Él anduvo, el vivir como Él vivió. Porque si Él murió por nosotros, entonces nosotros estamos muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu, por el Espíritu que hemos recibido, para vivir una vida rica, una vida plena. Hermano, ¿disfruta usted de su vida en el Espíritu? ¿O echa de menos su vida en la carne? ¿Disfruta usted de todo lo nuevo que ha llegado a su vida cuando vino el Espíritu Santo sobre su vida? ¿Está disfrutando de todo lo nuevo que ha llegado o todavía está viviendo en aquello viejo? Echándolo de menos, queriendo incorporarlo. Yo qué sé, hermano. Pero miren, nosotros hemos sido enriquecidos por el Señor. Hemos tenido una segunda oportunidad, ¿verdad? Todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas, hermano. Y lo que tenemos que tener cuidado es de no estropear esas cosas nuevas, ¿verdad? Mire, cuando uno se compra un coche nuevo,
Los coches nuevos huelen a nuevo, ¿verdad? Eso se les pasa. Pero ¿sabes? Cuando uno se compra un coche nuevo, la primera vez que le hace una rayada al coche, eso duele. Eso duele, hermano. Ya cuando el coche lleva 5 o 6 rayadas ya no duele. Ya uno dice, no pasa nada. No es gran cosa. Pero cuando es nuevo, hermano, ¿verdad? Porque nosotros hemos recibido una nueva vida, hermano. Hemos recibido una nueva vida vivificados en el Espíritu. Tenemos tantas cosas nuevas, hermano. Tiene que doler que se nos raye ese coche. Tiene que doler que eso sea dañado de alguna manera. Si no es así, algo va mal. Pero si es así y le duele, sepa que hay uno que está intercediendo por usted. Siempre. Delante de Dios. Solo necesita que usted se lo pida. Que usted le diga, Señor, intercede por mí. Señor, perdóname. Arrepentido estoy. Si lo dice de corazón, Él lo sabe. Y si Él lo sabe, Él va a interceder. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Vamos a cantar. Aleluya. Gracias.
Amén.